por dónde se está yendo, porque además no solo se trata del discurso, se trata de hacerlo. Que viene con lo que se establece en un programa y con lo que se ejecuta y se hace. Fíjate en eso, y te voy a ser bien sincero con esto. No estoy diciendo que estoy de acuerdo con el programa del MAS, nunca he estado, creo que es lapidario, pero el masismo nos ha enseñado que puede hacer un planteamiento de un programa económico, aunque sea errado, inservible, lo que quieras, pero su modelo económico, social, comunitario, productivo, que ni siquiera era un modelo, ha sido eh, algo verdad, que el gran problema de Bolivia es que lo han ejecutado, por eso estamos en la desgracia que estamos, ¿no? Pero ha habido persistencia, ha habido disciplina en su cumplimiento, ¿no es cierto? Y hasta el día de hoy podrían decir que es el único capaz partido en la historia de Bolivia que ha nacido con algo escrito, lo ha ejecutado hasta su final y lamentablemente ha sido exitoso haciéndolo, por eso estamos en la desgracia que estamos, ¿no? Pero ningún gobierno realmente ha tenido algo así, cuando nos ponemos a pensar, ¿no es cierto? Entonces, en el caso de Rodrigo, hay hay buena señal recién, ¿no? Que quienes son oficialistas, quienes no lo son, ni siquiera ha empezado la gestión de gobierno y ya tienes voces que parecen disidentes, que van por un lado, van por el otro, el vicepresidente tiene una visión, el otro tiene otra, tienes gente en su gabinete económica, gente muy valiosa, pero no necesariamente coinciden con lo que dicen uno con el otro, ¿no? Entonces creo que todavía hay que estar muy atentos para hacer definiciones. Sí, y mira, sí, mira, Jaime, nosotros estábamos haciendo un análisis. Recordamos que Jaime Paz en su gobierno, junto a, a su ex ministro Óscar Eid Franco, bueno, ellos han mantenido un tipo de gobierno un poco más hacia el centro, ¿no? Ya que antes el izquierdismo no se notaba tanto, tenían otra visión, ¿no es cierto? No eran unos partidos recalcitrantes en lo que era el izquierdismo. Entonces, el gobierno de Jaime Paz sí ha tenido sus bemoles, efectivamente ha sido problemático, pero también hay que pensar que estábamos saliendo pues de una crisis tremenda económica, porque es más o menos de esa época. Han implementado políticas neoliberales que tanto protesta el masismo, pero como tú bien dices, esa estructura ha sido a raíz de todo de esa coalición que ha habido entre los políticos en esa época, porque todos eran amigos, ¿no? Bien recordarás, Jaime, todos eran amigos, Banzer, el Mono, Jaime Paz, Manfred y demás, ¿no? Entonces no había tanto conflicto por ideología como ha sido todos estos 20 años. Como bien dices, ellos han seguido, el masismo ha seguido al pie de la letra la agenda del proceso de cambio. ¿No es cierto? Ellos tenían todo escrito, tenían todo un manual para seguir y lo han hecho. Efectivamente han hecho poco a poco la nacionalización de las empresas, han ido extinguiendo a la empresa privada, etcétera, ¿no? Pero también decíamos, ellos, tanto Jaime Paz como Ey Franco, obviamente por detrás han estado asesorando a Rodrigo, ¿no? Y me imagino que vamos a tener más o menos ese tipo de gobierno, pero ya con una visión más moderna, ¿no es cierto? Porque la coyuntura ha cambiado, la tecnología ha cambiado, como incluso Rodrigo ha dicho que hasta los depósitos de los pagos que va a haber en lo que es la administración pública van a ir a, no es, es un blockchain, si no me equivoco, ¿no, Jaime? Sí, es un blockchain para evitar la corrupción. Entonces yo creo que en este caso ya para evitar todos estos problemas el gobierno tiene que modernizarse, ¿no es cierto? Tiene que sistematizar todo, no necesitamos tanto empleado público. Todo se puede hacer mediante sistema, tú puedes sacar tu folio real
Ya vas desde tu casa a poder sacar un folio real sin necesidad de que te pidan tantos requisitos, sin necesidad de que la gente tenga que estar coimeando porque le trancan cuando está haciendo una actualización o una compra, etcétera. Y tanto trámite que tenemos que hacer a nivel general, digamos, ¿no? Burocrático. Entonces, yo creo que va por ahí. Y esta modernización siento yo que le va a gustar a toda la gente, ¿no? Toda la gente se va a sentir más cómoda, incluidos los masistas, porque van a ver el progreso, van a ver ese cambio de no mantenernos en esa época tan rudimentaria, por decirlo así, con la burocracia, ¿no es cierto? ¿O qué piensas, Jaime? No, definitivamente uno de los temas que hay que atacar es que haya menos participación del Estado y eso se hace reduciendo la burocracia. Hay señales importantes, se han hecho aportes importantes en ideas y propuestas desde el mismo Rodrigo Paz y su equipo de que van a atacar eso. Y eso es una posición que creo que todos los que creemos en reducir el Estado y modernizar lo poco que debería quedar del Estado, haríamos, ¿no es cierto? El usar de tecnologías como una cadena de bloques para evitar además la corrupción, porque una de las cualidades que tienen estos sistemas es que hay poca participación humana en su realización y donde menos humanos hay menos corrupción, así de sencillo, ¿no? Además se llevan se dan los burócratas para ajustar cosas a tu favor a cambio de algo, ¿no es cierto? Entonces, sí, el tema de tecnologías como blockchain van a ser fundamental. Ahora, por supuesto, otra vez, una cosa es decirlo, otra cosa es realmente hacerlo. Eso es lo que hay que ver. Para que eso pueda formar una red, ¿no es cierto?, de extorsión, De corrupción. y es en realidad al final, ¿qué es? Ni siquiera ya es un proceso administrativo normal, es un proceso administrativo que se ha armado, es una red que se ha armado para extorsionar, para vigilar, para controlar, para perseguir y para castigar. Yo con esta necesidad de, siendo candidato de obtener la solvencia fiscal, más allá del hecho de lo cuestionable de esas deudas que han aparecido, es el tema de tratar de solucionar el problema. Era prácticamente en una situación de indefensión muy grande y por supuesto en ese caso la burocracia, en mi caso, se ha utilizado para de alguna manera perseguir y al mismo tiempo para castigar, ¿no es cierto? Y lograr otros objetivos. Entonces, todas esas cosas van a ser vistas, por supuesto, con muchísimo agrado. Pero otra vez, fíjate, fíjate lo siguiente, que se elimine la corrupción o se disminuya, que se disminuya la corrupción, que los procesos administrativos sean más ágiles, eh, que la burocracia pues sea más a favor de la gente, que se use la tecnología. Si te das cuenta, si se logra hacer todo eso, vamos a empezar a llegar a un país medianamente normal al promedio de los países democráticos y de alguna manera, digamos, libres en el mundo. O sea, no es que vamos a estar cambiando cosas de fondo, vamos a estar volviéndonos normales, nada más. ¿A qué me refiero con eso? Exactamente. ¿No ve? O sea, es como que el Estado es un avión que está volando a 30.000 metros o 30.000 pies de altura, ha bajado a 5.000 y vamos a volver a 30.000. Y los bolivianos vamos a creer que había una revolución, ¿no? Hemos vuelto al país lo que siempre normalmente debió haber sido. Eso ya para nosotros va a ser un cambio. Y por eso yo digo, el nivel de trabajo que va a poder hacer Rodrigo Paz va a ser reconstruir institucionalidad seguramente y
va a dar tiempo para eso. Entonces, por eso yo digo, en el buen sentido de la palabra, y no me malinterpreten, un gobierno de transición de 5 años, ¿no? Un gobierno de transición de 5 años. ¿Transición a qué? A los cambios, ¿no? O sea, porque no, los bolivianos no queremos volver a los 30.000 pies, queremos salir de órbita, queremos ir. Estamos tan deteriorados económicamente. Bueno, pongamos el tema de no solo la crisis fiscal, balance de pagos, la crisis energética, donde ya estamos entrando. Eh, lo que, a ver, el hecho de que el 9 de noviembre, imagínense, no haya colas de combustible, para todos los bolivianos va a ser un logro fantástico del Estado boliviano, un gran logro del gobierno de paz, ¿no es cierto? Cuando en cualquier país eso es normal, a eso me refiero. Simplemente volver a que las cosas funcionen normalmente, creo que es el gran desafío profundo, porque los bolivianos queremos mucho más que eso, ¿no? Tenemos y por eso hay muchos que nos quedamos al margen, porque creemos que los cambios que tiene que hacer Bolivia son muchos más grandes, muchos más profundos, pero no sé, yo te diría que para llegar de alguna manera, lo llamemos derecha, ¿no? Cuando estás en la izquierda, tienes que forzosamente pasar por el centro antes de llegar más allá, ¿no? Parece que así se podrían estar estableciendo las cosas. Sí, y mira, Jaime, algunos han criticado esa posición que tú tienes de decir este es un gobierno de transición, pero yo creo que sí es un gobierno de transición, tomando en cuenta lo último que nos mencionas. ¿Por qué? Porque se va a ir de un centro, después una derecha, a realmente a buscar, porque ahorita, ¿qué va a hacer de esos 20 años de atrás? Y yo quiero mostrarte un video que ha salido en las redes donde uno de sus primeros decretos, dice Rodrigo, que va a hacer y habla aquí de impuestos. Asumo presidencia, 9 de noviembre, decreto. Y este decreto el presente decreto supremo establece el régimen excepcional de regularización tributaria denominado perdonazo tributario, destinado a condonar multas, intereses y sanciones a contribuyentes que regularicen sus obligaciones fiscales. Que nunca los voy a tener, pero sí me importa darle la oportunidad al empresariado de reactivar la economía nacional. Y algunos, como bien tú pensabas o decías, pero bueno, esto significa menos recursos al Estado. Claro, es que el Estado se tiene que poner en físico, se tiene que poner a la orden de las necesidades de los formales e informales. Y la definición de estas medidas que te he explicado muy rápidamente es que todo se formalice. ¿Qué opinión, Jaime, sobre este tema? Mira, ese tipo de medidas son medidas que yo creo que van en lo correcto. Nuestro Programa Nacional para la Generación de la Riqueza hablaba de ese tipo de medidas también, porque hay que pensar en lo siguiente. El sistema tributario boliviano, más allá de ser un sistema muy antiguo que no está de acuerdo a la realidad nacional, está lleno de impuestos, está lleno de impuestos, está lleno de multas, de sanciones que son estratosféricas, ¿no? Y no tienen sentido. Es más, creo que intereses sobre intereses, hay un anacronismo claro, contundente. Y fíjate, ¿por qué existe la informalidad en Bolivia? Que quede claro, existe porque ser formal es muy difícil. Bolivia es un país donde pagar un impuesto se ha vuelto en una multa, ¿no? Por hacer las cosas bien. En realidad son multas los impuestos, ¿no? Por hacer las cosas bien. Y con un riesgo muy grande. Cuando tú hablas
especialmente con los gremialistas, y tú haces un sondeo de por qué tenemos toda esta informalidad y haces un análisis que nosotros hemos hecho durante mucho tiempo. Es más, se llega a un punto donde te dicen, mira, el impuesto en sí, dicen, no es tanto el problema es que después te vienen a cobrar 5 años después, 3 años después, 4 o 6 veces, no sé, 7 veces más el tema que debías, y tienes extorsión, tienes burocracia, tienes persecución, y al final la gente más miedo al impuesto le tiene a lo que viene después del impuesto. Es más, cuando tú haces tu formulario de pagar impuestos y pagas, te tienes que persignar porque no sabes si realmente eso va a salir bien, ¿no es cierto? Te pueden salir con cualquier cosa más adelante, más aún cuando los funcionarios de impuestos tienen metas de recaudación, ¿no? Tienen que ir a conseguir como sea tanto este mes, ¿no es cierto? Invéntense lo que sea. Entonces ahí tienes, por ejemplo, el no, y solo eso, o sea, no solo eso, cuando a, al sistema impositivo boliviano, es esa cantidad acumulada de multas y sobremultas e intereses que va creciendo, es mucho más grande, y hemos visto en el pasado, hay años donde ha sido mucho más grande que toda la recaudación anual de los impuestos normales. Entonces, los ingresos que tiene que tener el Estado por impuestos, tiene que ser pues por impuestos, no por multas. ¿No? O sea, resulta que las multas son más grandes que los impuestos, ¿no? Entonces algo está mal, ¿no es cierto? ¿Y por qué hay perdonazo tras perdonazo tras perdonazo? Porque el sistema no funciona. ¿Mm? Por eso tiene que ser un sistema moderno y tiene que ser un sistema donde evidentemente si es que varía. ¿No? Pero si son cero, ¿por qué no tengo que? ¿Te das cuenta? Te pongo ahí algunos ejemplos, ¿no? De cómo suceden las cosas. Hay países donde si tú, por ejemplo, no sé, en 3 periodos seguidos no presentas ningún formulario, asumen que ya estás fuera del negocio, digamos. No, aquí hay que hacer un proceso dar de baja tu NIT y no sé qué, que es mucho más largo que el proceso de obtenerlo, digamos, ¿no es cierto? Entonces es un país que ha hecho que todo sea un infierno tributario. Y muchos de estos impuestos, no solo que son injustos, sino que las multas y todas las penalidades son más injustas todavía. Es un Estado extorsionador. Entonces, que una de las primeras medidas sea decir, el Estado va a renunciar a todos estos cobros y estas multas porque son extorsionadoras, no son, no son cosas que más bien incentivan, ¿no es cierto?, a la generación de negocios en Bolivia. Hay que retirar, todo lo que está mal hay que retirar. Que quede claro, la informalidad no es culpa del informal, es el resultado de un Estado que coerciona, que persigue, que pone multas, impuestos, tiene burocracia y tiene corrupción. Eso es lo que causa la informalidad en realidad. Entonces hay que desmontar absolutamente todos esos elementos. Entonces, si él, por ejemplo, hace ese decreto, va a ser, de alguna manera, aislando el decreto de muchas otras cosas más que se dicen en campaña, va a ser un decreto tremendamente liberalizador y va a ser un decreto que creo que puede impulsar más bien la formalización. Ahora aquí viene el tema, que se dan los perdonazos, primero que no va a ser el primer perdonazo de la historia de Bolivia, ya se han dado muchas veces. El problema es que se los da, pero todo el sistema sigue igual. Entonces se acumulan otra vez estas multas y estas cosas y 10 años después, perdonazo de nuevo. No sé cuántos perdonazos habrá habido en Bolivia, pero te garantizo que por lo menos unos 3 o 4 hemos tenido en las últimas décadas. Entonces, vamos a resolver la raíz del problema. Impuestos simples, menos burocracia. Multas y por omisiones, intereses tiene que haber, pero no de la magnitud que se hace ahora. A ver, yo, y vuelvo al ejemplo de cuando era precandidato,
estas supuestas deudas y más multas e intereses, no sé, la de $2 se volvió $400, ¿no? La de $100 se volvió $3,000. O sea, es más, matemáticamente no cuadra cómo No se ha cuadra. hecho, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Eso ya es un error del Estado, ¿no es cierto? Claro. Y cuando tú reclamas por qué se ha hecho así, nadie te sabe responder, pero te recuerdan que tienes 48 horas para pagar. Sí, y eso es cierto, porque yo tengo una cliente que era amiga mía, que tenía un NIT, que era un NIT de régimen simplificado. Tuvo el error de no cerrarlo a tiempo, y ahorita después de 15 años que ella dejó ya el negocio, todo eso, debe como 10,000 bolivianos. Se está volviendo loca porque no sabe cómo va a pagar, porque no tiene ingresos, no tiene que hacer. Entonces, ha ido a impuestos a explicarles cuál ha sido la situación, todo esto. Entonces, bueno, le han dicho, yo lo siento, esto es lo que usted debe, y bueno, usted vea cómo lo va a pagar. Así que no puede tener cuentas en el banco porque se las cierran, no puede hacer cosas bancarias porque tiene eso por detrás. O sea, bien complicado para... Imagínate, y es de régimen simplificado, o sea, ni siquiera es de un tema de una superempresa y todo eso, porque con las empresas una multa han sido como $2 millones. Ay, Así o sea, es. imagínate hacerle eso a una empresa que está dando trabajo, a una empresa que está haciendo. Por eso todo lo que tú decías en lo que planteabas era pues lo correcto, es lo correcto. En vez de hacer que unos poquitos paguen impuestos, es mejor que más paguen impuestos, pero unos impuestos súper sencillos que lleven a que uno quiera ser formal, porque ahorita tener una fotocopiadora de manera formal es, no das una factura de 5 pesos si tienes clausura. Así es. Así tan No, draconiana claro, es no, nuestra no, ley. claro. Ahora, por supuesto, hay contribuyentes que tratan de engañar, obviamente aprovecharse del sistema y tienen que tener el castigo que se merecen, ¿no es cierto? Pero no por esa minoría va a sufrir toda la mayoría. Entonces, es un país donde tú pagas tus impuestos, haces tus formularios, primero que lo haces una vez al año para que el resto del año trabajes, ¿no? Y no te están molestando a cada rato, ¿no? Lo haces una vez al año y tienes un plazo de 3 años para corregir cualquier error u omisión que hubieses hecho, ¿no? Y si es que debías más, pagas una... ¿no? Entonces, así de sencillo. Entonces, porque también es muy real que pagas tus impuestos y por X o Z razón, 6, 7 meses después de haber pagado, te das cuenta que has cometido un error. El Estado te dice, si tú has encontrado el error antes que yo, pues no hay problema, regularizarlo, ¿no es cierto? Y no es que haya una multa, simplemente las diferencias me pagas en intereses y punto, y no nos hagamos problemas. El tema es que no sea el Estado cuando te audite que te encuentre, pero aún cuando es así, la multa, el interés y todo está tan claro y sencillo que lo puedes calcular tú sin ningún problema. Lo que yo he notado en Bolivia es que tú tienes diferentes leyes, ponen multa, impuesto, y como dicen que hay que cumplir con todas, te quintuplican, ¿no es cierto? O más las multas y los impuestos, y eso hace que al final tengas realmente una violación total y absoluta a los individuos y una confiscación de propiedad privada. Y eso el Estado no puede hacer. Es más, fíjate, en nuestro programa generación de riqueza, nosotros justamente para desmontar todo este estado abusivo hemos planteado una cosa que es muy importante, aparte de la simplificación de impuestos, el tema del indubio persona. ¿A qué se debe, o sea, qué significa eso?
que si el Estado te está exigiendo algo de acuerdo a una norma que no está clara, si no está claro, porque las normas no son claras tampoco, la gente no entiende a veces qué dice aquí realmente, ¿no es cierto? O qué están tratando de decir. No solo eso, a pesar que está claro, igual te dicen que no es así, ¿no? Entonces, cuando la norma está sujeta a interpretación, constitucionalmente, lo decimos nosotros, que siempre hay que fallar a favor del ciudadano. Hoy en día es a favor del Estado. Entonces el Estado tiene un conflicto de interés donde redacta a medias las cosas porque sí, y por eso siempre gana, porque siempre hay que darle la razón al Estado. No, ahora es al revés. Si tú has redactado normas, circulares, leyes, decretos que no están claros, es tu problema porque no lo he redactado yo el ciudadano. Entonces no me puedes venir a decir esto es así y vamos a apelar y apelar y andar a una instancia superior para ver qué dicen ellos. O sea, al final cuando tú apelas y le pides a otros que revisen, estás diciendo que otros lean lo mismo para ver si ellos entienden lo mismo. Eso es lo que estamos diciendo. O sea, hemos llegado hasta esa ridiculez, ¿no es cierto? Aquí tengo estas 5 cosas escritas. Está escrito, debería estar claro. No, es que vamos a llevar a una corte superior para ver si ellos entienden lo mismo. Y si ellos a veces no entienden y lo mandan a más arriba todavía para ver si alguien puede descifrar. Entonces nosotros solucionamos el problema diciendo, si hay algo que no se entiende, es a favor del ciudadano y nos ahorramos todo. Sí, realmente es esto. Mira, Jaime, ya se nos ha ido el tiempo. Siempre es hermoso charlar contigo porque nos das luces, nos muestras cómo son las cosas. Yo creo que la gente también lo ha entendido. Y bueno, sigamos esperando a ver qué cosas van haciendo, pero también antes de despedirnos, yo quiero que nos cuentes un poco de lo que estás haciendo con tu partido político y qué es las buenas cosas que van a ir viniendo después de que Jaime lo han sacado de la carrera de la peor forma que creo que la tenían que hacer, pero bueno, nada pasa por algo, sino yo creo que es por algo mejor y yo creo que lo mejor está por venir, así que Jaime, que nos cuentes un poquito brevemente lo que están haciendo. Claro que sí, es cierto, nos han inhabilitado mi candidatura, pero lo que no han inhabilitado y más bien han fortalecido son las ideas de la libertad. Nos habrán sacado de la carrera, pero no de la historia. Seguimos trabajando arduamente en eso. Durante la campaña éramos más o menos 34 grupos y plataformas a nivel nacional e internacional que nos apoyaban. Hoy son más o menos 65, ¿no? O sea, hoy tenemos más fuerza que antes, eso los reglamentos. No estamos de acuerdo con muchas de las cosas que hay que cumplir, pero hay que cumplirlo. Y lo digo así porque los partidos que están ahora, ninguno realmente cumple. Es más, si vamos a la letra muerta, ninguno podría haber participado en las elecciones, ninguno ha cumplido. El Tribunal Supremo Electoral no cumple las mismas normas y reglamentos que ellos proponen. Hay un montón de ejemplos, ¿no? Entonces queremos hacerlo bien, que con gente que legítimamente quiere cambios en el país. Vamos a tener nuestra propia escuela liberal, ya estamos juntando fuerzas para eso a nivel nacional e internacional, y hay posibilidades de donaciones también y fundaciones con las que hemos entrado en contacto. Es un partido que va a generar sus propios va a generar sus propios militantes con toda la ideología, los principios, la filosofía que proponemos. Y cuando se den pues candidaturas van a salir del partido, no como ahora, ¿no? O como ahora que es un desastre, ¿no? Bueno, mira, Rodrigo Paz no es militante del PDC. Tuto no era militante ni del FRI ni del Demócrata. Y a mí siempre me ha llamado la atención nos vamos a buscar un partido, o sea, se alquilan un partido, en realidad es lo que hacen. Pero ¿sabes qué es lo grave de eso, Denise? Así como un presidente tiene un partido alquilado, el partido puede decir que también tiene pues un presidente alquilado, ¿no?
¿no? Claro. Va para las dos vías, ¿no? Y suena muy feo, pero así funciona este país. Sí, así que Jaime, muchas gracias por esta entrevista y mira, bueno, vamos a seguir invitando y queremos seguir sabiendo las noticias de todo lo que se está trabajando con tu equipo y como te digo, muchos bolivianos creo que recién se están descubierto que habían sido liberales, así que muchas gracias y bueno, pues siempre bienvenida, esta es tu casa, las mujeres al poder somos, no somos feministas por si acaso, somos de las que pensamos que hay Así es. complementariedad entre hombre y mujer y creo que como Y les recuerdo a todos, Gracias, querido Jaime. les recuerdo a todos, Gracias, Jaime. todos son liberales, pero no lo saben. Algún rato lo... Amigos, buenos días. Es muy interesante conversar con Bunqueras al Poder. Para mí siempre es un gusto. Y como decía, hay que empezar a desmontar, etcétera, 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 ¿no? Entonces, todo eso es algo con lo que hay que terminar, por supuesto, de una vez en este país, ¿no? Veo que muchos comentarios vienen en contra, diciendo que no es así, que no sé qué. Bueno, está bien, siempre hay gente que no va a estar de acuerdo en eliminar la burocracia. Hay gente que no está de acuerdo en eliminar la corrupción. Hay gente que no está de acuerdo, ¿no es cierto?, en que se rebajen los impuestos, ¿no? Por supuesto, ¿no? Especialmente los que están en el gobierno, ¿no? Les agradezco mucho, les mando un abrazo grande, los voy a convocar para cualquier otra ocasión el día de hoy. No, he cancelado muchas entrevistas que había en la tarde por unos temas personales que debo resolverlo. Tengo a mi papá muy delicado en la clínica, en terapia intensiva, así que voy a estar atendiendo esos temas y otros temas personales también a lo largo de la tarde. Les mando un abrazo grande y que disfruten el resto del día.